Bueno chicos, este es un ejemplo de los cálculos de número atómico, másico, protones, neutrones y electrones que tienen ustedes muy similar en el futuro. ¿Ok? Entonces me siguen acá en este lado, están las formulitas que vamos a utilizar, muy sencillas, las cuales ya se explicaron en los videos anteriores. Ok, con la ayuda siempre de una tabla periódica y una calculadora simple, sencilla, hasta con la calculadora del teléfono sirve, vamos a realizar estos cálculos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Bien, tenemos entonces ahora que completar este cuadrito. Entonces la única información que me da para este elemento químico es que tiene 50 protones. Entonces el orden en que yo vaya rellenando las casillas no es importante. Ustedes pueden comenzar a rellenar de aquí, después aquí, pues saltar aquí y hacer que queden todos los espacios llenos. Entonces eso no interesa. Entonces yo voy a tomar la partida de que aquí me están dando, el dato que me están dando son 50 protones. Entonces, ¿qué puedo rellenar o qué puedo completar yo con ese dato? Entonces si yo digo que el átomo no es neutro, porque aquí me dice la carga que es un ion, recuerden que en el video anterior expliqué los aniones y los cationes, entonces yo tengo que tener en cuenta que cuando son iones, si yo tengo protones, también tengo el número atómico. Entonces si yo tengo 50 protones, entonces tendría, su número atómico sería 50. Ahora bien, ¿qué más puedo completar con esto? Perfecto, vamos a ver, puedo contestar los electrones. ¿Por qué? Porque si me dice que la carga es 2 más, me está indicando que el átomo perdió 2 electrones. ¿Con respecto a qué? Con respecto al átomo neutro, cuando era neutro. Y cuando era neutro, recuerden que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Este átomo, cuando era neutro, tenía 50 protones y 50 electrones. Eso significa que si perdió 2, entonces le quedan 48 electrones. Bien, ¿qué otra cosa podemos contestar? El símbolo del elemento. ¿Con ayuda de quién? Pues de nuestra tabla periódica. Nos vamos a buscar en la tabla periódica qué elemento químico en la parte superior, recuerda que en la tabla periódica el número atómico está en la parte superior, tiene el número atómico 50. Y el número 50 es el estándar. ¿Ok? Ese es. Y para que quede completo la simbología del ion, porque recuérdense que es un ion, al decir carga 2 más, hay que colocarle el exponente acá indicando que es un 2 más. Porque recuerden que si el símbolo no tiene este exponente, estaríamos indicando que el átomo es neutro. Y este no lo es. Ok, vamos con el número másico y el número de neutrones. Para el másico necesito utilizar igual la tabla periódica. Recuerden que el número másico en la tabla periódica es el número que está en la parte de abajo, que en la tabla periódica viene con decimales y que tengo que redondear. En el caso del estaño, me dice que el estaño tiene 118.7 de masa. 0.7. Eso me convierte a la número de masa en 119. Si le suma 1 al entero, ese 0.7. ¿Ok? Ese sería el número másico del estaño. ¿Cómo calculamos los neutrones? ¿Se acuerdan que dijimos que la única forma de calcular neutrones es con esta formulita? Una simple resta. Para calcular neutrones yo tengo que tener entonces el número de masa y el número atómico, y ya lo tengo. Con la calculadora simplemente colocamos 119 menos 50, que es el número atómico, y me dice que el número de neutrones es 62. ¿Se acuerdan que les dije que en muy pocos casos el número de neutrones coincidía con el número atómico, el número másico? Tengo los ejemplos del primer video. En este caso pues vemos que es muy diferente. Bien, ya completamos la primera. Bien, vamos a la segunda. Ahora me dicen como dato para completar este elemento que tengo 21 electrones y que tiene carga 3 más. ¿Qué significa eso? Que es un catión también y que ha perdido 3 electrones. Entonces me dice, ya aquí los perdió. Ojo, aquí ya la cantidad de electrones que se ha representado es la cantidad que le quedó después de la pérdida. Eso significa que lo que nosotros tenemos que hacer es ver un paso hacia atrás y decir, antes de perder estos 3 electrones que me están indicando acá, ¿cuántos tenían? Para regresar al estado neutro. Entonces, antes de perderlo, tenía 24. Eso significa que, ¿cuántos protones tenía entonces? Porque recuerden que los protones no cambian, la cantidad que cambia es únicamente el electrón. Entonces, antes de perderlo, tenía 24 electrones. Y cuando era neutro, tenía 24 electrones y 24 protones. Entonces ya tengo el 24. Y si yo tengo 24 protones, ¿cuál es el número atómico entonces? El mismo, 24. Con ayuda de la tabla periódica vamos a buscar el elemento químico número 24.
¿ok? Para saber el símbolo. Disculpe porque se canceló la tablita. Ok, bien. Buscamos en la tabla periódica y encontramos que el elemento que tiene el número atómico 24 es el cromo. Bien, como es un ion, que no se nos olvide ponerle la carga en la parte de arriba. Con la tabla periódica buscamos al cromo, ya lo tenemos identificado y me dice en la parte de abajo que tiene masa 52. ¿Qué sigue entonces ahora para calcular el neutrón? Una resta. Con nuestras calculadoras a 52 le quitamos 24, que es el número atómico, me dice que tengo 28 neutrones. Listo, mis niños, segundo ejercicio. Bien, vamos al tercer elemento. Número atómico, 33. Automáticamente, ¿qué puedo completar con ese 33? El número de protones. Me dice que la carga es cero o es neutra. ¿Qué significa? Y aquí me encontré una simbología bastante práctica para que no se les olvide. En los átomos neutros se aplica el PES. PES. ¿Qué significa PES? Que protones, electrones y Z es el mismo número. Entonces, A es neutro, entonces aplica el PES. ¿Qué significa? Z, protones y electrones son el mismo valor. Bien, me queda buscar el símbolo de elemento, buscamos en la tabla periódica. ¿Quién es el elemento 33? Y me dice que es el arsénico. Como es neutro, no hay que ponerle exponente. Dejamos el símbolo así. Bien, buscamos el número de masa en la tabla periódica. El arsénico es 74.9. Redondeado entonces a 75. Bien, y nos queda solamente la resta. 75 le restamos 33. Me dice que tengo 42 neutrones. ¿Listo? ¿Ok? Siguiente ejercicio. Tengo 53 protones. ¿Qué puedo contestar con este 53? Puedo contestar el número atómico porque esto, Z y protones son iguales siempre, sean iones o sean átomos neutros. Ok, estos dos, Z y protones, siempre son los mismos números. Ok, ¿qué más puedo contestar con este resultado? Pues me voy a buscar el elemento, tabla periódica, y el elemento 53 es el yodo. ¿Ok? Yodo. Veo que el yodo tiene carga eléctrica 1 menos, aquí me lo indica, entonces ponemos el 1 menos acá. En el caso de los iones, cuando es un 1, lo que ha ganado o lo que ha perdido, a veces no es necesario indicar el 1, con solamente indicar el signo negativo, se entiende que es un 1. Entonces decimos, ok, perdió o ganó un electrón. ¿Qué significa negativo? Que ese átomo ganó un electrón. Recuerda que negativo indica ganancia. Entonces, ahora vamos a contestar los electrones. Si aquí me dice que ganó un electrón, cuando era neutro tenía 53 protones y 53 electrones, pero ahora ganó un electrón. Por lo tanto, parte del 53, y ahora ¿cuántos electrones tiene? 54. Ok, le sumamos 1 a los electrones. Recuerden que es la única columna que se altera con respecto a la ganancia o pérdida de la carga. Ok, nos vamos al número de masa. Ya sabemos que el ion es el elemento 53. Y me dice en la tabla periódica que es 126.9. Entonces eso me queda un 127 redondeado acá en el número de masa. Calculadora, tomamos el 127, que es el número de masa, y le restamos 53. Ok, eso me va a dar 74 de neutrones. Perfecto, ya tenemos el siguiente elemento completo. Ok, vamos a este. Vea que lo único que me están dando en este dato es el símbolo del elemento y su carga. Más que suficiente, porque con la calculadora y con la tabla periódica podemos calcularlo perfectamente. Si me dice que es N, nos vamos a buscar en la tabla periódica N, que es nitrógeno. Y me dice automáticamente que N tiene número atómico 7. Si tiene 7 número atómico, también tendrá 7 protones. Pero este átomo de neutro me dice 3 menos, significa que ganó 3 electrones. Por lo tanto, si ganó 3 electrones, partiendo del estado neutro, que era 7 electrones y 7 protones, partiendo de ese estado, la ganancia de 3 electrones, entonces este átomo tendría 10 electrones. Ok, número de masa, el nitrógeno me dice 14.0, quiere decir 14 de número de masa. Resta, a 14 le quitamos 7, me da 7. ¿Y cuál es su carga eléctrica? 3. Listo, ¿ok? Y para terminar, algo un poco diferente con este elemento. Ya vamos a ver qué lo diferente.
Ok, ya tenemos el número de protones, así que tenemos el número atómico. Buscamos en la tabla periódica el elemento 27, me dice que es el elemento cobalto. ¿Ok? Pero, en este caso, no me está diciendo en ningún momento la carga eléctrica. ¿Ok? Así que cuando a mí no me dicen la carga eléctrica, asumimos automáticamente que la carga es cero. ¿Ok? Eso es importante que lo reconozcamos. No me lo está indicando ni en el símbolo ni en la diferencia de electrones. Eso significa que el átomo es neutro. Eso es un aspecto importante. Ahora bien, ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con los electrones? Si el átomo es neutro, ¿cuántos electrones tendría entonces? Pues la misma cantidad de protones, 27. Pero ¿qué pasa con el número de masa? Ojo con esto. ¿Vieron que aquí me dieron un dato que no me habían dado hacia arriba? En todos los ejemplos anteriores habíamos calculado los neutrones con esa fórmula. Este ejemplo sí me dieron los neutrones. Cuando a mí me dan los neutrones en el dato, con un dato, el cálculo del número másico no se hace con la tabla periódica buscando el numerito de abajo y redondeándolo. Se hace con la formulita esta que está aquí. ¿Ok? Para calcular masa, sumamos los protones más los neutrones. Cuando me los dan, tengo que hacerlo de esta manera. Entonces veamos, si ya tengo los neutrones y tengo los protones, para calcular la masa tenemos que hacer una suma. Entonces A es igual a los protones, que serían en este caso 27, más los 32 neutrones que me están dando. Entonces 27 más 32, eso me va a dar 59 de número de masa. Ok, es importante recordar ese pequeño detalle, porque cuando me están dando los neutrones, tengo que hacerlo de esta manera, sumando los protones y los neutrones. Bien, listo niños, eso es lo que necesitan para hacer la práctica. Espero que les haya servido de mucho. Pueden reproducir el video cuantas veces sea necesario para que entiendan cualquier detalle explicado, ¿ok? Y que compartan sus conocimientos también con sus amigos y compañeros, ¿ok? Gusto en saludarlos. Chao chicos.